Volvió Alberto. Hola Alberto, bendiciones. ¿Cómo está, mi estimado Rodrigo? Saludos. Dios te guarde. ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de ti? Pues aquí nada más conversando con usted. ¿Cómo ha estado usted? Bien, gracias a Dios. Gracias a Ya ve que Dios. le platiqué que me estoy infiltrando con los mormones. Ah, Yo no creo eres en eso. tú. Sí, así es. Sí, 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 que te dije que mejor Que mostrarse mejor les como... dijera la verdad, ¿no? El Sí, problema es claro. que ya me lo dijo tarde, mi amigo, ya me lo dijo tarde, ya, como decimos en México, ya regué el tepache, hombre, ya la hice. Joder. El tepache en México, para los que, bueno, para los que no sean de México, el tepache es una bebida que se hace con la cáscara de la piña. Se pone a fermentar y es medio alcohólica, ¿no? Entonces hay una Ah, frase que se llama regar el tepache. aquí se le llama chicha, pero es lo mismo. Es jugo de piña fermentado. Ándele, bueno, pues eso. Una pregunta que yo le iba a hacer, mi estimado, realmente, Adelante. ¿cómo, ¿cómo lidiar, por ejemplo, con una comunidad donde tu sacerdote, bueno, tu párroco, mejor dicho, no cree tanto en la apologética? Hmm. Es complicado, sobre todo porque hay mucho sacerdote modernista. No quiero decir que el tuyo sea modernista, ¿sí? Sin embargo, hay formas, digamos, muy fácil, bueno, muy prácticas de convencer a un sacerdote de que la apologética es necesaria. Por ejemplo, ayudando en las catequesis, que se necesita un catequista, tú te ofreces y cuando otros catequistas, incluso el sacerdote y los catecúmenos ven la preparación apologética y lo útil que es, comienzan a cambiar, obviamente, su pensamiento. También, obviamente, es importante mostrar un testimonio de vida, ¿no? O sea, si yo muestro es agarrones por internet, pues eso no, no va a convencer a nadie. No, eso es pura peleadera, porque esa es la imagen que venden de la apologética. Sobre todo los enemigos de la apologética venden esa imagen, que eso es pura peleadera. Entonces, si se demuestra que no es así, pues obviamente eso logra cambiar, digamos, la percepción de, de cualquiera, incluyendo un sacerdote. Yo El tenía... detalle es de que aquí, no sé si se acuerda que hace meses se lo comenté. Bueno, yo pertenezco a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, eso es en Palenque, Chiapas, México. Ajá, sí. Pero aquí ha pasado un fenómeno muy curioso en la iglesia. Parecía ser que por ejemplo, a las personas que asisten al catecismo, tanto a catecúmenos como a los iniciados, y entiendo que es así, ¿no? La propia carta de Santiago nos lo indica, que la fe Ujú, sin obras no sirve. sí, Pero exacto. acá a veces encuentro que hay un fenómeno muy curioso con la iglesia, donde importa más o están enfocándose más en la formación social del católico que en la formación doctrinal. Y me parece que no se puede deslindar una cosa de la otra. Lo que sí encuentro es cuando la balanza se recarga más hacia un lado que hacia el otro. Ujú. Aquí, por ejemplo, hacen mucho énfasis el catecismo, al menos yo que estoy en los cursos ya en la etapa final del curso de confirmación, es un curso muy diseñado para adolescentes. En mi caso, yo ya tengo 35 años, ¿no? Ya no encajo en ese perfil. Claro. Y están muy enfocados en el desarrollo social del individuo, es decir, que el individuo sea un correcto ciudadano y que encaje en el molde de la sociedad. Pero sí hay veces que, y lo digo con, bueno, por experiencia propia,
dejan mucho de lado la parte doctrinal, Ujú, demasiado. Hace no mucho le voy a platicar una anécdota rapidita. Uno de mis compañeros de curso, de ujú. confirmación, pues llega con una historia, no sé de dónde la sacó él, porque al parecer él pertenece a uno de los grupos de oración, una historia de, repito, no sé quién se la contó, de que Jesús, de niño, hizo el milagro de convertir agua en leche para un perrito que tenía. Yo me le quedo viendo y digo, bueno, ¿y eso en qué parte de la Biblia aparece? Ay, Por Dios, no, en ningún lado. no, 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 no. Y él lo daba por cierto, él lo creía por cierto. O sea, y cosillas así que luego no te explicas por qué el creyente cree lo que cree. En mi caso, pues bueno, me tocó decirlo ya, sabe que yo le recomiendo que analice bien lo que le están diciendo. Los únicos, si no estoy equivocado, los únicos evangelios que hablan acerca de la infancia son los evangelios apócrifos de Tomás, ¿no? Sí, 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 sí. Y el Evangelio árabe El de árabe. Jesús, sí. Pero, pues no hablan nada de eso que haya convertido el agua en leche o que haya alimentado a un perrito, no. O sea, No, lo que sí cuenta esos, yo tengo esos evangelios, los leí y la experiencia que yo les puedo dar es que, bueno, menciona aparte, esos evangelios alejan al cristiano de Cristo. Creo, si no recuerdo mal, en los evangelios árabes lo que se cuenta son la de las palomas y la de que lo manda María por el agua, se le rompe el cántaro y lo lleva ¿cómo se llama? En la manta, si no estoy equivocado, en la ropa. no, y en uno de esos evangelios Jesús mata a un niño que le cae Ujú, mal. que choca con él. María lo regaña y lo hace resucitar al niño. O sea, sí, hay No, no es cosas muy... María, es José. Ah, José es José. lo prende de la oreja. En la versión griega, lo que le dice, por eso digo que aleja muchísimo al cristiano de Cristo, Ujú. porque ese Jesús que aparece en los evangelios apócrifos de Tomás dista mucho del Jesús conciliador de la cruz, o sea, de este Jesús que en la cruz dice, perdónalo Señor, pero o sea, lo que hace dista muchísimo. Hay una parte en esos evangelios donde José le jala la oreja y Jesús le contesta, no me toques, confórmate con verme y no me toques porque no sabes quién soy. Y si lo supieras, te darías cuenta que yo fui creado antes que tú, cosa que no, pues no corresponde con la doctrina que tenemos en la iglesia porque Por Jesús supuesto que no. claramente no es creado. Por supuesto. Un café, les invito a un café, mi estimado. Adelante, buen provecho. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un párroco donde yo le comenté esto, ¿no? Oye, ¿sabe qué? Tengo la intención de hacer, o no sé si ustedes ya tengan algunos cursos de apologética. Me dijo, sí tenemos una escuelita, me dice, pero no es de defensa de la fe. Entonces, Es complicado, uno tiene que conquistar espacios y es que la imagen histórica que ha tenido la apologética es de pelea. Los padres de la iglesia cada vez que defendían la fe trataban horrible a sus opositores, ¿no? Entonces fue esa imagen la que se quedó y también pues obviamente personas que en internet se dedican a insultar a otros. Ay, hay uno ahora que estoy entrando a TikTok, hay un grupito en TikTok que meten o permiten que protestantes se suban a sus transmisiones y se encargan es de insultarlos, no hacen más sino insultarlos, tratarlos de perros, confiesa que la iglesia cristiana, la iglesia católica es la iglesia de Cristo, sino lárgate, basura, bueno, unas cosas, y ellos creen que están defendiendo la fe. Yo era aterrado, yo pensé que eso no existía, que eso solo se veía en las películas, por así decirlo. Ah, se me cayó mi hermano. Bueno, por ahí le pasé a Jesús Calls, bueno, a todos el link por si alguien quiere entrar. Eh, Hay un cura en TikTok, dice republicano.
que anda diciendo que la homosexualidad es parte de la diversidad creadora de Dios. ¿Qué opinan? No. No, la homosexualidad es una, ¿cómo se dice? Una disforia de identidad, o sea, es un problema de identidad. No es una enfermedad, pero sí es un desorden psíquico. No significa que esté loco, sino que tiene un problemilla que es superable, obviamente, pero muchas veces este tipo de problemas se desarrolla porque el muchacho, la muchacha como tal han sido violados de niños y eso se les ha quedado. Hasta donde yo he escuchado, no ha habido ningún caso donde haya sido por cuestión natural, siempre ha habido una violación de por medio. Jesús Cols está intentando, mi hermano, entrar, pero no se le ve bien. Ah, ahora sí se le ve bien. Hola Jesús, bendiciones hermano. Hey, Ella dice hermano, que pertenece a ese grupo de TikTok. Hola Jesús, ¿cómo estás? Dios te bendiga. oye, por aquí no escucho nada. Ya va, ya va. ¿Qué pasó, Junquero? Ya va, ya va, ya va, ya va. Está escuchando eco. No más conexión. Entro en sí, entro otra No se te entiende. algo, por estaba muy la conexión. No, no te entiendo. Se le cayó a Jesús. Hoy todo el mundo anda caído, ¿no? Andan más caído que el Jesús caído. Dios les bendiga. Pregunten, entren, participen. Hola Isabel Félix. Dice José Tello que sí nacen así, no necesariamente por violación. Puede ser, o sea, yo no soy una autoridad en ese tema. Pero puede ser que suceda, pero no es que la homosexualidad sea genética, ¿no? Recuerden que hace unos años había la teoría de que existía el gen homosexual. Y eso lo buscaron por cielo y tierra y jamás lo encontraron. De todas formas, sí es una disforia, creo que se llama, es el término correcto. Y sí, tiene corrección. Lo que pasa es que obviamente del protestantismo, exacto, Chatulaja, no hay un gen homosexual. En el protestantismo han hecho unas disque como escuelas de reconversión y resulta que son unas cosas terribles, que les pegan, los violan, les meten cosas por el ano, bueno, unas cosas ultrajantes, que es que para que dejen su adicción y pues obviamente el remedio resulta mucho peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, pues imagínense esa belleza. Ah. Le volvió Alberto. Hola Alberto, Saludos, otro. mi estimado. Una disculpa, sino que se me fue la luz. Ah, Se, caramba. se interrumpió la conexión y entonces se perdió el Eso internet. suele suceder. No te preocupes. Desgraciadamente, últimamente está pasando mucho en México. En México está pasando demasiado. ¿Y eso por qué? ¿Qué está sucediendo allá? Están sobrecargados los... Imagínese usted, o bueno, ustedes que se han vivido gobiernos izquierdistas por allá. En Ah, Colombia, no a la misma intensidad tal vez que Venezuela, pero sí han vivido gobiernos de inclinación izquierdista. ajá, sí, sí, sí. Acá tenemos un director acá se llama CFE, Comisión Federal de Electricidad, y el director de la Comisión Federal de Electricidad un buen día decidió que era mejor idea producir o apostarle a la producción energética a base de carbón, que es más cara, contamina más y todo este rollo, y desechó las energías limpias.
el tipo, pues, ingeniero en electricidad. No es así, es un político que en México llamamos políticos dinosaurios, porque verdaderamente es una reliquia este hombre, Manuel Bartlett se llama, Uy, y no. pues tiene hecho un desastre en la Comisión Federal de Electricidad, que como toda empresa estatal tiende más hacia el corporativismo, hacia el nepotismo y temas exequias. ¿Qué le quiero decir? Pues es que tengo por ahí un amiguito que es izquierdoso. De hecho, como soy docente, muchos de ellos son izquierdosos, pero Dios mío, esa es Yo la creo que sería verdad. ese un buen tema que podría usted tocar, el impacto de la izquierda en contra de la iglesia. Yo alguna vez a César Moncada, precisamente en un en vivo que tuvo usted cuando estaba usted analizando aquella friega que le pegó el judío, yo a Ajá. César Moncada se lo dije, mencióname la cantidad de mártires que tenga el comunismo, digo, que tenga... para mí está mal que les digan evangélicos, para mí tendrían que decirles evangelicalistas, pero bueno, no todos son tan así, ¿no? Mencionaba la cantidad de víctimas mortales que tengan los protestantes, por ejemplo, contra el comunismo. Uh-huh. Y bueno, evidentemente no me sabía contestar. Sería muy interesante analizar ese tipo de temas. Por ejemplo, en México tenemos muchos mártires, no exactamente contra el comunismo, porque no se puede hablar de comunismo, pero sí contra el izquierdismo, en este caso del presidente Calles, de Plutarco Elías Calles, que es el que le declara la guerra al Estado en la Guerra Cristera. Uh-huh. Hubo muchos obispos muertos por eso aquí. De hecho, mi parroquia ya no posee el retablo original, es una parroquia dominica, y no posee un retablo original producto de esa época, de la Guerra de los Cristeros, le quitaron el retablo original. Hoy en día la parroquia está sin eso. Ay, qué tristeza. Sí. Bueno, el caso de España es un caso muy curioso porque España, hay un evento que yo le recomiendo que usted podría tocar, la matanza de Paracuellos del Jarama. La matanza de Paracuellos del Jarama y de Aravaca también. A ver, tenemos que establecer dos cosas. En la Guerra Civil Española, las milicias no solamente mataron católicos, pero es cierto, sí, y es decir, las matanzas fueron de una mayor intencionalidad política, pero sí se puede hablar que en la Guerra Civil Española hubo persecución religiosa, porque previo al estallido de 1936, ya las milicias del todavía existente Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, incendiaban, por ejemplo, iglesias en Asturias, incendiaban iglesias, por ejemplo, en Palencia, o sea, estaba ese clima. Y en el desarrollo, por ejemplo, de Paracuellos, Paracuellos del Jarama aportó algo así como, no recuerdo la cantidad, pero son aproximadamente 150 beatos hubo en Paracuellos del Jarama, porque fue una matanza de 4.500 personas en algo así como 2 noches aproximadamente. Las milicias. O sea, beatos mártires. Así es. Mucho tiempo el que retrasó la beatificación de estas personas, por un lado fue en su momento Paulo VI y después un tanto Juan Pablo II, porque arguyeron que Francisco Franco se iba a colgar de esto, ¿no? Políticamente hablando, y decir, miren, mi régimen tiene cierta legitimidad. Que bueno, ese es un tema aparte. Pero sí, Paracuellos del Jarama, por ejemplo, tiene son creo que 150, un poquito más de 150 beatos, que sí murieron por causas de fe, porque finalmente los anarquistas, comunistas y todas estas personas sí los terminan matando por causas de fe. Es decir, bajo la postura del Partido Comunista Español, el ser católico era un agravante. Era automáticamente considerarte de derechas, golpista, un peligro, decían ellos, decía el general, ¿cómo se llamaba el general? Ay, se me fue su nombre, pero era el que estaba encargado de la defensa de Madrid. Esto fue previo a la defensa, el general Miaja,
El general Miaja decía, él hablaba de la quinta columna, y esa quinta columna principalmente estaba compuesta por católicos. La guerra civil española sería un muy buen tema como para mostrarle a los protestantes que ni siquiera, que si ellos quieren hablar de persecución religiosa el día de hoy, o sea, o mejor dicho, no el día de hoy, pero sí en un tiempo, vamos a llamarlo así, un poco más reciente, pues sí, incluso en estos tiempos, la Iglesia Católica sigue llevando la mayor parte de víctimas mortales. Y bueno, no me despido, mi estimado Rodrigo. No se escucha. Ah, ya. Se me había apagado el micrófono. No me Que si despido, ya le te dejo aquí vas, el... ¿por qué? ¿Qué te disgustó? No, sino que estoy viendo que hay otro hermano que quiere hablar, o no sé. Jesús Cols. Lo Ya que se pasa es salió. que él está en Venezuela y Mm, sufre las rigores de Venezuela, por eso es que le cae la conexión. con Porque es que, razón. sí, hablando de lo que precisamente estábamos charlando, los grandes problemas de la izquierda, ¿no? Tratan de arreglar el mundo con poesía, pero no con realidades. Entonces, Pero no solamente eso, sino que, a ver, por ejemplo, yo voy a platicar dos casos. Tenemos dos casos. El caso de, por un lado, la Unión Soviética en la época de Stalin, que me pueden cuestionar que posteriormente a la muerte de Stalin, la cosa se suavizó. Sí, un poco. Tuvieron altibajos, ¿no? uh-huh. Pero hay un caso muy curioso, el de Albania. Y Albania, para cualquier politólogo, o bueno, no politólogo, sino más bien para cualquier historiador, pero también para los politólogos, debería ser objeto de estudio, porque la Albania de Enver Hoxha, por ejemplo, la Unión Soviética de Stalin y la China de Mao asumían que el aparato del Estado era ateo. Uh-huh. Stalin tuvo que hacer unas excepciones y concepciones, digo, excepciones y concesiones, perdón, en la Segunda Guerra Mundial para usar a la Iglesia Ortodoxa como método de unificación nacional. Y después le bajó en su persecución, porque la verdad es de que en los 30 Stalin tuvo una persecución enérgica contra la Iglesia Ortodoxa y también contra los católicos en Rusia. Bueno, pero Hoxha llegó más allá. Por ejemplo, Mao en China también hizo persecución religiosa, pero Hoxha llevó más allá. Hoxha dio un salto de calidad tremendo. Enver Hoxha. De hecho, Mao es el que tiene el récord de haber matado más gente en la humanidad, o sea, que ha mandado a matar más personas en la No, más historia. bien se le salió de control una hambruna. El detalle es de que es una hambruna que él sabía perfectamente que estaba pasando y no hizo algo por corregirla. Las etapas de Mao hay que dividirlas. Previo, eso que usted menciona pasó en el gran salto adelante, de 1957 a 1961. Aparte Pero están las muertes de la revolución cultural y aparte las víctimas previas al gran salto adelante, las víctimas que están, por ejemplo, en el movimiento de las 100 flores de Mao, los 2 primeros años de gobierno de Mao, o sea, Mao la verdad es que mató bastante, pero mucho, pero se terrible. dio garra. Sí, Mao Stalin lo que también fue pasa, sangriento, o sea, porque es curioso que siempre dicen que los de la derecha hablan de Hitler, que son unos asesinos, y hablan también que los ateos no son asesinos, sino los cristianos, pero no va a haber pues estos líderes de izquierda ateos y resultaron ser pues de lo peor, peorcito, peor es, peor. yo le puedo decir, o sea, con toda franqueza, ni en los periodos más álgidos de la Santa Inquisición, hubo la cantidad de muertos que el comunismo se puede adjudicar. Y ojo, Ujú. son cifras a la baja. O sea, son estimaciones a la baja porque desgraciadamente los archivos que se tengan de Corea del Norte o de China todavía no están liberados. Tampoco los de Vietnam, tampoco los de Laos. Es un periodo
o es una cifra todavía inconclusa. En ese sentido, cuando uno de los acostumbrados, porque los he visto a varios, a los Carlos Blanco, a los Moncada y a toda esta gente, cada vez que estos güeyes mencionen la palabra César Vidal, acuérdenles que César Vidal es un buen historiador en la historiografía comunista, pero yo he leído las obras de él, y sí, ¿En por serio? ejemplo, él es el traductor, no, él es el prologador y traductor del libro negro del libro negro del comunismo al español. Él es un gran recopilador de todo eso. Pero cuando Vidal se pasa al luteranismo, se pervirtió completamente su óptica y su historiografía en contra de la iglesia se ve contaminada, evidentemente, por una postura doctrinal, es decir, No, su es que es ejercicio intelectual no es serio. evidente su anticatolicismo, es un odio visceral el que tiene Y lo hacia la hicieron iglesia. porque, curiosamente, si no estoy equivocado, César Vidal era católico. Cuando se fue a vivir a Miami es cuando se hace... que para esto lo hicieron pastor luterano, si no estoy equivocado. Creo haberlo visto a él como pastor luterano, pero realmente sus análisis, con toda franqueza y sin tratar de demeritarlo, pero sus análisis historiográficos en el estricto contexto del catolicismo adolecen de una honestidad intelectual. Sí. Ahora, el tema del comunismo, donde fue más salvaje fue en Albania, porque Hoxha, el régimen de Enver Hoxha llegó mucho más lejos. Hoxha no solamente es que el aparato estatal fuese ateo, no. Hoxha declaró ateo a todo el país. Y ustedes dirán, bueno, pero no es posible, porque finalmente, por ejemplo, en Albania convivían 4 manifestaciones religiosas. El catolicismo occidental, católicos romanos, la cercanía de Albania con Italia, pues es evidente. El catolicismo ortodoxo, o mejor dicho, la iglesia ortodoxa. Musulmanes, ellos hay que recordar que Albania fue parte del imperio otomano, y también habría, por supuesto, judaísmo. Para no variar, hermano Rodrigo, para no variar, y como siempre, esto que yo voy a platicar, es más, no es ni de casualidad, esto no sorprende. A la primera religión que Hoxha atacó, ¿cuál cree usted que fue? Adivinen cuál Católica. fue. Ajá, los expulsó del país, expulsó a todos los monasterios, expulsó a las diversas órdenes religiosas que había en Albania, que tampoco es que Albania sea un país tan grande, pero tenía. Ajá. Si no Es que estoy equivocado, en Albania, por Albania pasó San Ignacio de Antioquía, si no estoy equivocado, en su marcha hacia Roma. probablemente. Bueno, pues después le siguió, o sea, cuando vieron, cuando la iglesia ortodoxa, los musulmanes y los judíos vieron que expulsaban a los católicos del país, dijeron, bueno, pues no puede ser tan malo porque finalmente es una religión extranjera. No, fueron uno por uno. Después fueron los ortodoxos y después los musulmanes y después los judíos. Hoxha llegó al grado de diseñar un complejo sistema de cabildeo donde los profesores cabildeaban a los niños para ver si en casa estaban, ¿cómo se llama?, practicando alguna religión. O sea, Hoxha llegó al extremo de meterse a la intimidad de los hogares. O sea, los que hayan leído aquel célebre libro de George Orwell, 1984, bueno, pues el único que verdaderamente lo llevó así, El gran hermano. el gran hermano, el Big Brother, bueno, era Hoxha. Hoxha lo llevó a ese extremo. en el apartado religioso, prohibió toda práctica religiosa pública o privada. Más o menos igual que Zwingli y Calvino. Ellos también decían lo que se debía hacer y tenían una policía espiritual que hacían seguimiento a ver qué tan fervorosos eran de las doctrinas que ellos predicaban.
De Zunglio, ahí sí, la verdad, yo soy muy ignorante. De Zunglio, francamente, no he investigado tanto. Estoy próximo a crear un canal donde voy a subir un trabajo especial acerca de Nox, porque John Knox es de los... De hecho, lo quería invitar a eso, a John Knox. Le voy a mandar algunos datos, porque veo que es de los que menos tocan, ¿eh? A Zunglio y a Nox, veo que es de Sí, los que menos información hay. sí, es de los poquitos. Todos De se centran hecho, en Calvino y en, bueno, en Lutero. Lo correcto porque es el Lutero. impacto de ellos era nacional, ¿no? Calvino y Lutero. El impacto de Zwinglio, y creo que de Knox, era más a nivel de una ciudad específica. Por lo menos Zwinglio sí. No sé. Knox arrasó con toda Escocia. Cuidado, porque incluso Knox o las ideas de Knox van a repercutir incluso después en en la unidad o en la más bien en la división de Irlanda. El motivo Ujú. o uno de los motivos por los cuales hoy en día todavía la República de Irlanda y el Reino de Irlanda del Norte no están unificados tiene que ver con John Knox, De hecho, entre otras cosas. yo me acuerdo que en los ochentas la guerra entre católicos y protestantes era salvaje, era de atentados, era de El guerrillas, IRA, el famoso sí, IRA el en famoso Irlanda. IRA. En Irlanda, sí, es que de hecho tuvieron formación. Castro les dio formación en La Habana. Entonces, tuvo algunos Dios mío. para no variar. Si no estoy equivocado, hay un miembro de la IRA, del IRA, perdón, que estuvo en Colombia, en las FARC, o tuvo cierta vinculación con las FARC. No me Si no estoy extraña, equivocado. no me extraña, porque, bueno, de todas maneras, yo hace varios años, cuando estaba Chávez de presidente de Venezuela, yo militaba en un movimiento de izquierda y me mandaron porque era el Congreso Mundial de Juventudes Comunistas. Aún Y existe. sí, pero resulta que cuando fui, a mí lo que me impresionó es que tenían como ponentes a guerrilleros de las FARC, a guerrilleros del ELN y de toda guerrilla que hubiera en el mundo. Entonces, hasta de la ETA había allá. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esta vaina? O sea, jamás me imaginé pues que personas así tan... A los Otegui, Sí. ¿cómo se llama? Sí, Arnaldo Otegui es uno de los que estaba muy metido en eso. Sí, ahora ya les dio por ser, ¿cómo se llama? Lo que yo llamo inocencio pleitos, ¿no? Inocencio pleititos. Ujú. Son. Sí, es complicado El eso. problema es que sabe una cosa, que ellos nos podrían contestar a nosotros. Acuérdate que debes perdonar a tu enemigo y acuérdate que la conversión existe. ¿Y cómo decirles? Pues sí, pero es que ellos no han mostrado frutos de conversión. Exactamente, ahí están los frutos, ¿no? Ujú. Por sus frutos los conoceréis, dice la A mí me palabra. tocó, y aquí, esta sí es una experiencia muy personal, a mí me tocó vivir el 1 de enero del año 94. Ujú, Iba yo a cumplir 6 años por aquella época. ujú, O sea, me tocó a mí, aquí, directamente me tocó el levantamiento zapatista del año 94 en México. Y es algo, digo, tenía yo 6 años, o iba a cumplir 6 años, estaba yo próximo a cumplir 6 años. Pero la psicosis colectiva que se vive en una situación de guerra, que finalmente el ejército zapatista no llegó hasta donde yo vivo, o sea, a la cabecera municipal no llegó, se concentró más en otros lugares, pero pero no más que llegó. todo fue en una población indígena en Chiapas, ¿no? En Chiapas, Chiapas, así Chiapas, es. Chiapas, Chiapas. así es. Pues, Sí, ahí yo, pero estaban instigados por infiltrados izquierdistas, completamente. no, claro que sí. De hecho, a mí me llama la atención y te iba a decir eso cuando te desconectaste, Ujú. porque había un personaje en TikTok protestante mostrando cómo supuestamente la iglesia católica perseguía y mataba pastores en México. Y cuando fui a mirar, mostraron Chiapas y en el
el reportaje que mostraron era que los taitas, por influencia de la guerrilla zapatista, persiguió y mató a algunos pastores protestantes y que ellos celebraban, digamos, algunos ritos sincréticos que eran como entre catolicismo y No, digamos, y eso le voy a, disculpe que lo interrumpa, sí, mire, se deben de estar refiriendo a dos eventos en concreto, la Raizar y la matanza de la Raizar y de, no es de la Raizar, es pero eso fue en los 90, eso fue en el 97. El sí. detalle con el estado de Chiapas, Chiapas es un estado muy grande, no es el más grande de México, es más grande donde vive esta Betty Valenzuela, Chihuahua, ese es el más grande. Oh, no sé. Pero Chiapas es un estado muy grande. Por ejemplo, Chiapas es más grande que El Salvador, es más grande que Panamá, por ahí. Ujú. Y en los Acteal, ya me acordé, la matanza de Acteal, de Acteal y de la Raizar. Eso fue en el año 97, 1997. Ujú. Dentro de las matanzas de Acteal y de la Raizar, son dos municipios. En ese entonces no era, Acteal no era un municipio. La Raizar sí, pero Acteal no. Que están en una zona que se llaman los Altos de Chiapas. Es una zona fría. Chiapas, por estar en la parte sureste de México, está pegado con Guatemala, pues mayormente tiene un clima tropical, pero ahí no, ahí es un clima frío. Y cuando digo frío, es frío. Sí, muy Curioso. similar, sí, muy similar tal vez al de Bogotá, un poco así. Eh, De frío. Frío. Ahí con ustedes en Cali, bueno, pues Cali es caliente, Calientico. ¿no? Pero Ay, sí. Yo me vine de Bogotá a Cali por eso. Ay, yo no soporto el frío. yo tuve una exnovia que es de Buenaventura, pero estudió y vivió ahí en Cali. Bueno, en fin, es otra historia. Yo también tuve Es, una novia de Buenaventura. es ironías de la vida. En fin, ¿Mm? el caso es que en la Raiza y Acteal, las rencillas que vivían estas dos comunidades Ujú. se extrapolaron de tal manera que el incentivo religioso fue solamente un pretexto. ¿Por qué? Porque ahí hubo el choque de dos etnias. Por un lado, la etnia celtal y la etnia, si no me en Acteal, si no estoy equivocado, es la etnia tzotzil. Son dos etnias descendientes directamente de la cultura maya, vamos. Sí, sí, sí. Y tomaron otros tintes, hubo infiltrados políticos, estaba muy fresco todavía en la línea de tiempo lo del 94, todavía por aquellas épocas el presidente de México era Ernesto Zedillo, todavía estaba en procesos de pacificación de esta zona. Y sí es cierto, hubo cierto componente religioso de por medio, pero que haya sido o que haya los elementos en censo estricto para darle una calificación de persecución religiosa, de ninguna manera. Persecución religiosa en Chiapas me ha tocado ver hace 2 años. Fui a trabajar a un lugar que se llama Comitán de Domínguez. Si algún día tiene la oportunidad de visitar Chiapas, le recomiendo visitar Comitán. Tiene una parroquia muy bonita, Comitán de Domínguez. Comital, Comitán, Comitán. Comitán de Ok. Domínguez. Es uno de los, se ha hecho, es de los municipios más antiguos. Es la tercera ciudad más grande de Chiapas. Bueno, y entonces allá tenía yo un amigo, él se llama Carlos. Y un Ujú. día íbamos en su carro y me dice, oye, le digo, yo al de cariño le digo, compadre, oye, compadre, le digo, ¿cómo está el asunto en las comunidades? Le digo, no, ni te metas, me dice. Y para no hacer tan largo el cuento, me platicó la historia de una familia, Comitán es un municipio grande, entonces está la cabecera municipal y aparte hay aledaños, hay pequeños pueblos. Ujú. Y él me platicaba una historia muy curiosa de una familia católica que vivía en un poblado de Comitán. Y el detalle fue de que todos se hicieron protestantes. Desconozco de qué denominación, pero me imagino que han de haber sido pentecostales. Los quemaron a todos. O sea, los quemaron. Los protestantes acaban quemando a esta familia de católicos
con todo y su casa. Y eso que yo lo estoy platicando fue en el 2020, no hace mucho. ¿Protestantes a los católicos? Así es. Ya, pues. ¿Tú me puedes pasar información de eso? Porque a mí me interesa tener ese tipo de... Se la voy a conseguir. Trataré de conseguirla porque, y para esto, al ser en las poblaciones rurales, hermano Rodrigo, muchas veces no tienes una información tan fiable, pero voy a intentar lograr lo más que pueda yo de esta información. Voy a buscar en la hemeroteca, porque esto pasó hace 3 años apenas, no pasó hace mucho tiempo. Sí, tiene que haber alguna investigación a nivel universitario o algo así. Quiero darle y le voy a explicar por qué no hay, porque muchas veces las comunidades indígenas del estado de Chiapas son cerradas. Son mexicanos cuando les conviene y son autónomos de usos y costumbres cuando les conviene. Lo que usted hablaba de sincretismo, el único lugar, y quieren ver ustedes lo que es el sincretismo como tal, busque la iglesia de San Juan Chamula. Ese es un municipio de Chiapas, precisamente en los Altos de Chiapas, muy cerca de donde estaba o donde sucedieron las matanzas de Acteal. San Juan Chamula es un municipio de Chiapas, es el más grande de los Altos de Chiapas, y ahí hay una iglesia donde verdaderamente sí sucede sincretismo. Ahí sí. Y ahí no es de juego, es real. El problema es que ni la propia, porque San Juan Chamula, si no me equivoco, pertenece a la arquidiócesis debe pertenecer a la misma arquidiócesis que pertenezco yo, que es la de San Cristóbal de las Casas. Y si no es esa, pertenece a la arquidiócesis de San Marcos, que es la de la capital, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, busque esta parroquia, San Juan Chamula, y ahí sí existe sincretismo. El problema es que ni la propia iglesia, ni el gobierno como tal, pueden intervenir ahí. Es una población verdaderamente hostil. Combativa, hostil. Hola, disculpa. ¡Ay, hola Hans! Estaba que te saludaba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Bendiciones a todos. Dios te guarde. Bienvenido. Muchas gracias. Estás todo calladito ahí esperando a que te diga. No, sí, no, que estaba atento, sí. Okay. Mira, yo quería hacerle una consulta a Alberto, mucho gusto. Mucho gusto, Dios te bendiga. Este tema de este sincretismo, de esta, como dice, claro, de esta mezcla de creencias, ¿a qué se debe? ¿A qué responde? ¿Sería algún tema en la evangelización que se empezaron a entremezclar? Hubo un error muy grave, ya sé por dónde vas, y tu pregunta es muy simple. Cuando Cortés conquista México, Cortés, la forma en la que el virreinato de la Nueva España, y Rodrigo no me dejará mentir porque este fenómeno se ha de haber repetido un poco en Colombia. El virreinato siguió operando gracias a la sociedad que, por ejemplo, Hernán Cortés formó con diversos cacicazgos. Eran caciques indígenas los que gobernaban al virreinato de la Nueva España. El caso de San Juan Chamula es un sincretismo clarísimo y gravísimo, porque desgraciadamente la población tzotzil que habita en San Juan Chamula es muy hostil, es muy combativa. Tú, por ejemplo, llegas a San Juan Chamula y no es de que puedas entrar a la iglesia y tomar fotos. Les tienes primero que pedir permiso a la comunidad para hacer tal cosa. Adentro sacrifican gallinas, por ejemplo, cosa que no vas a ver en ninguna iglesia católica del mundo. Tú vas a ver que sobre el altar se dé el sacrificio de algún animal. Jamás. Eso es santería. Sí, claro, eso sí, de todo, a todas luces. Sí. De hecho, ahorita que están hablando de indígenas hostiles, en Chile había unos indígenas demasiado hostiles, demasiado. Todavía. Los araucanos. Los araucanos, sí, señor. Hay un poema muy bonito de Alonso de Ercilla, un célebre poeta español, a la araucana,
Es Sí. precioso ese poema. Famoso ese poema. Sí, mira, fíjate, de hecho, ahí no pasa ese fenómeno. No pasa ese fenómeno que me dices tú, que como sincretismo, porque la cosmogonía mapuche no responde, no va en la misma línea, por ejemplo, que la cosmogonía cristiana, digamos, porque dentro de la cosmogonía mapuche no hay como una especie de Dios creador, no hay una especie de jerarquía, sino como hay... Es bien complicada en realidad. Pero, pero con la evangelización de los misioneros, de los sacerdotes misioneros, claro, ahí empieza como a resignificar, harto, muy mal hacer esa palabra, pero resignificar muchas de las cosas, que es la estrategia que se utiliza y se ha utilizado dentro de la evangelización. Sí, Y claro, se resignificó, por ejemplo, este Dios dio una especie de deidad, que podría decirlo de alguna manera, el Pillán, o claro, que o un Nehuechén, que sería este Dios creador que se asocia a Dios Padre en este caso. Bueno, y ahí empieza como pero no pasa eso, no pasa eso de esta pero, combinación de cosas, sí. pero fíjate que, bueno, lo que pasa es que en el magisterio tengo muchos compañeros izquierdosos, pero había uno, un viejito, y un día, el año pasado recuerdo, porque a mí se me saltó la piedra cuando vi esa imagen, cuando estaban en los problemas sociales de Chile, fue el año pasado, antepasado, sí, que hubo esa Es, revolución allá, pues, que nueva constitución y todo eso, y toda clase de desórdenes. Él compartió en el grupo que tenemos de docentes que es que la Virgen del Mapuche, y era una virgen ¿cómo se llama? Con mochila, con papas bombas, con metralleta. Eh, o sea, yo dije, Eh, es ofensivo y me salió con la claro. teología de la liberación y yo bueno, en fin. Sí, es que sí, sabes que acá en Chile pasó un fenómeno bien curioso que el tema de lo que es la iglesia en un momento tuvo un impacto bastante fuerte, en más o menos en los años 50, 60, llegando a los años 70, Ujú, que estaban figuras bastante potentes en cuanto al quehacer social. sí. Estaba, por ejemplo, bueno, en años creo que 40, 50, el Padre Hurtado, que hoy santo, eh, que un ícono, por ejemplo, de la ayuda social, lo que es, por ejemplo, ayuda al necesitado, por ejemplo, con el Hogar de Cristo, colegios, cosas así. Eh, por ejemplo, aquí en mi región estuvo la figura también de un obispo, que es el obispo Carlos González, que también fundó colegios, por ejemplo. Eh, Dentro de los terrenos de la iglesia lo donó varios de ellos. Y claro, bueno, en un momento también fueron hasta incluso catalogados de curas rojos, por decirlo de alguna manera, siendo que se estaban apegando hasta cierto punto a la doctrina social de la iglesia. Y me recuerdo también al cardenal Raúl Silva Enríquez, también que en los tiempos del régimen militar también, junto con otros cabezas de diferentes credos, por ejemplo pastores, rabinos, fundaron el Comité Pro Paz en los años 70, que funcionó hasta su disolución más o menos cerca de los años 80, y ahí se funda lo que es la Vicaría de la Solidaridad, que es una entidad que funciona hasta el día de hoy. Eh, pero, eh, claro, siempre asociado a un tema social, o sea, a un tema más bien pragmático, no olvidando obviamente la doctrina y hasta donde les permitía el magisterio. Pero sí hubieron algunos que empezaron como a desdibujar la línea y empezaron a pasar a lo que es la teología de la liberación.
Ujú. La espantosa teología de la liberación. Aquí Yo yo, yo jamás les había visto. puedo, aquí yo les puedo contar que sí se ha vivido un poco de eso. De hecho, la vez pasada al hermano Rodrigo, ¿recuerda usted cuando le mandé las fotos del catecismo que nos estaban dando? Ah, sí, uy, terrible esa vaina. Ajá, es decir, yo lo pongo así, y miren, tampoco nos podemos engañar, ¿no? Esto es como toda la vida. Todos los imperios tienen sus luces y tienen sus sombras, ¿no? Claro. Todos. Pero yo creo, sin duda alguna, que de todos los imperios, del que se han escrito más epopeyas, cantándoles muchas loas, ha sido del Imperio Romano. Y del que se han escrito más miserias, contando lo que no es, exagerando lo que pasó, y muchas veces poniendo, poniendo sobre la mesa las nueces que no se rompen, es del Imperio Español, sin duda alguna. Acá. ¡Oh! Ay, ¡Ay, ay, me dio ay. un madrazo! ¡Ay! En el Acá. dedito chiquito del pie No, mínimo. en la rodilla. Ah, bueno. Acá la parte donde yo vivo, Chiapas, pues osciló un poco entre el virreinato de la Nueva España y la capitanía de Guatemala. Ajá. Sí, pero un poco lo que le pasaba a Chile, mientras que Colombia era un virreinato, Chile era una capitanía, ¿no? Capitanía General de Chile. Bueno, aquí el que funda la arquidiócesis de San Cristóbal, pues es el célebre Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, conoció las primeras encomiendas, los primeros encomenderos. Sí. Pero lo que Fray Bartolomé de las Casas no cuenta en su relato es que para cuando él ya llegó a Cuba, para cuando él llega a todas estas tierras de por acá, el testamento de la propia Isabel la Católica le pide encarecidamente a su hija y a su yerno que velen por las almas de los nativos de las Indias, que bajo ningún concepto permitan que los esclavicen porque son hijos de Dios. Y se crean las cortes de las Indias. De hecho, eso Y da pie a que se formaran las encomiendas, las mitas y otras figuras de protección indígena, ¿no? O sea, déjese usted de eso, hermano Rodrigo. La figura del territorio ejidal, eso está emanado del propio virreinato. uh-huh. Llama la atención algo muy curioso con el Imperio Español y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Me llama, por ejemplo, la atención de lo que le pasó a Fernando Nariño con los pastuzos. Eran la gente que menos se quería independizar de España, los pastuzos. Y el mismo fenómeno les pasó en Quito. Acá en México fue un poco así. En México solamente hubo un solo militar mexicano como tal, Antonio López de Santa Ana, que derrotó a un ejército español. La guerra de independencia en México mayormente fue una guerra civil. ¿A qué punto quiero llegar? No todos estaban en contra del imperio español, particularmente los indígenas, porque tenían demasiados privilegios, tanto Sí, a nivel claro. económico como a nivel social. De hecho, ya que mencionas lo de Nariño, precisamente por eso los pastuzos se ganaron la fama de brutos, pues de ignorantes, como en España los gallegos, porque muchos se querían independizar, pero ellos no, ellos estaban en una lógica contraria. Entonces Y decían, lo pero mismo pasó en ¿cómo? Bolivia, ¿eh? En Bolivia, en Ecuador también, que son poblaciones con un componente indígena muy alto. Muy fuerte. En Chile estaban así los araucanos. Los araucanos nunca fueron sometidos por los españoles. Y según tengo entendido, la araucanía, es decir, la guerra de exterminio de los araucanos, el hermano no me deja mentir, no aparece sino hasta bien entrado, o más bien hacia el final del siglo XIX es que aparece el exterminio como tal de los araucanos. No aparece con el Imperio Español. En el siglo XIX, de hecho, y si mi memoria no me falla, la guerra de Arauco dura alrededor de 500 años. De 500 años que estuvieron en guerra, claro.
Se supone La que a nosotros nos enseñan en la escuela que hasta cierto punto del país, que, bueno, Chile es largo y angosto, hasta cierto punto del país no pudieron seguir los españoles, o sea, perdón, los incas llegan hasta cierto punto y después no pudieron seguir porque los araucanos eran un pueblo tan belicoso y acostumbrado a la batalla que se tuvieron que devolverlos. Lo hicieron devolverse. Pasó lo mismo con con los españoles. Hasta que se llega a un tratado que creo que es el tratado de Quilín, si mi memoria no me falla. Y ahí, claro, pues, España considera al pueblo mapuche como un pueblo autónomo, hacen un tratado, los dejan tranquilos, pero hay un tema de cooperación. No sería ya después de la independencia de Chile y ya con un gobierno directamente chileno que se procede a lo que se llama en el siglo XIX la pacificación de la Araucanía. Sí, que básicamente fue un exterminio sistemático del pueblo mapuche. Hoy en día se habla sobre, claro, de las comunidades pacíficas que fueron pueblos que ya vieron que no podían, así que se formaron comunidades de mapuche. Pero básicamente eso es lo que dice Alberto. Sí, hasta hace no mucho que se habla sobre el tema de la pacificación de la Araucanía. O sea, que el tema de la guerra de Arauco. Y si no estoy equivocado, estas misiones le fueron encomendadas a holandeses y alemanes. Sí. ¿Verdad? Sí. Protestantes, sí, hermano Rodrigo, ya vio. Hombre, sí, no, de plano. Y a un pero protestantes alemán, buenos, no como los de Estados Unidos. Y no Canadá, como los de Estados Unidos, exactamente, ¿no? Acabaron con todos. Sí, pero como les digo, hoy por hoy conservan sus tradiciones, pero no hay como no hay una mezcla de lo que ocurre, por ejemplo, allá en México. Aquí, es que en México hay que recordar una cosa. En México son 60, o sea, de hecho en México se hablan 60 claro, dialectos. Dialectos, sí. Pero realmente etnias como tal, etnias, o sea, dentro de la, ¿cómo se puede llamar? Dentro de la, tiene un nombre esto en filología. No recuerdo el nombre, bueno, pero etnias como tal, es que en México etnias puede, o sea, decir, estuvo la etnia maya o el tronco del cual descienden las diversas etnias que proceden de la maya o quiché. Lo que conoce Cortés cuando llega a México va a ser al imperio azteca o mexica, que era un conjunto de pueblos. Conoció Cortés también, pero primordialmente con los que Cortés conoció, con los que peleó y con los que trabó amistad, todos descendían de un tronco común, nahuas, así se les llama, nahuas, que son los que hablan hoy por hoy. Después del español es el idioma más hablado en México, es el náhuatl. El náhuatl. Náhuatl, así con TL al final, náhuatl. Sus palabras son difíciles de pronunciar el náhuatl, pero bueno. De hecho, en ese idioma es que estaba escrito el Popol Vuh, ¿no? No, el Popol Vuh está escrito en quiché. El Popol Vuh es maya. Ajá, es quiché. Hay ciertas convergencias entre ambas culturas, porque finalmente los mexicas les va a pasar un poco como al Imperio Romano. El panteón mexica o azteca está tomado un poco, y lo que hicieron los romanos con los griegos, los aztecas toman el panteón de un pueblo que es más, no conocieron ellos, que son los teotihuacanos, y por el otro lado de los toltecas. De estos dos pueblos toman toda su cosmogonía los aztecas, el imperio azteca que conoció Cortés, pero pues también estaban otras tribus. Ahora, en calidad de etnias, pues sí sobreviven las etnias nahuas, la etnia zapoteca, que es una de las más antiguas en México, la etnia mixteca, muy famosos por su orfebrería, y la etnia maya. La que desapareció fue la civilización olmeca. Es así, no dejaron rastros, sí, pero no se sabe exactamente qué pasó con ellos. Seguramente fue absorbida por otra, conquistada.
No se sabe, hermano Rodrigo, pero sí, hay muchos mitos también que se cuentan, exageraciones que se cuentan. Ah, ahí hablando un poco de mitos y tomando un poco el tema del Popol Vuh, o sea, llama la atención que tiene muchas similitudes, guardando las distancias con la Biblia. Hay un, No, pues yo desde lo que leí, sí, por ejemplo, la formación del hombre de maíz y todo a partir eso, de maíz. sí, pero bueno, obviamente es un relato El quinto sol, politeísta. ¿no? Es politeísta y además de todo es los dioses que aparecen en el Popol Vuh son demasiado vengativos. Por ejemplo, hay Ajá. uno en lo particular, Kaki. Camazotl. Ah, ok, No, Camazotl, en lo particular, Camazotl. ok. De Me hecho, acuerdo de Xpillacoc, Xmucané, Bucucaquix. hay Bueno, varios. Chak, por ejemplo, es el dios de la lluvia. El caso de Yunka, que es el del maíz. Ixchel, la diosa de la lluvia, o asociada con el agua. El caso de... ¿Cómo se me viene a la mente? Se me han olvidado varios nombres. De hecho, yo vivo, donde yo vivo, hay unas pirámides muy famosas, las pirámides de Palenque. En fin, pero sí son distintos. Sí se le puede decir que son un poco distintos. porque es que, bueno, no, a mí me parece que hay algunas similitudes y apostamente, perdón que utilice esa expresión, pues hay una teoría que yo no sé si tiene piso o no tiene piso, de que en realidad no es un documento original de, de los mayas, sino que en la conquista pudo ser un sacerdote o algo que reescribió pues como la historia espiritual de los mayas en clave de Biblia. Entonces, que eso no es original de los indígenas. ¿Eso qué tan cierto es? Pues ya con lo No que lo me creo. dices, ya es como que es descabellada la teoría, ¿no? No lo creo. Y no lo creo por los propios códices que se han encontrado. Y hasta Ah, eso. ok. Los códices que se han encontrado fueron rescatados por los propios monjes. Oye, bueno, Disculpa, sí. a todo esto, en Palenque no está, no encontraron esta piedra donde aparece ¿cómo se llama? El rey Pacal, Pacal, sí, ¿no es cierto? Sí, que el tema se de... ha Ahí hay que una teoría de conspiración. se ha tejido toda una Sí, conspirología en torno a esta piedra. claro. Es una lápida, es una estela, es una lápida. ¿En qué consiste? Yo no la conozco. ¿De qué se Déjenme la trata? muestra, permítame tantito. La lápida de Pacal, Pacal King, esto está en maya. Él fue un rey del periodo clásico. Ujú. Y el periodo clásico, es que mi mamá tenía muchas artesanías, porque mi mamá era artesana, y entonces ella retrataba, bueno, vivió mucho tiempo de todo esto. Entonces mi mamá yo conservo trabajos de mi mamá de artesanía, pues están guardados, vale madre. De hecho, mi mamá tenía una réplica de esa de la tumba de Pacal, y ahí como le vendieron la piedra, la laja, la piedra una laja de piedra caliza, y ahí quedó un fósil de pez, pero y mi mamá, para no quitarle el fósil, la dejó así. Pero ¿dónde está? Joder. Con más tiempo se las voy a enseñar. Bueno, la tumba Pacal, pues es una lápida de un rey maya, fue el rey de aquí, de Palenque, que en ese entonces no se llamaba Palenque. Pero cuando la descubren en los años 50, la descubrió un arqueólogo, Alberto Ruz, se llamaba, mejor dicho. Ujú. La encuentra junto con el templo donde está, el templo de las inscripciones, así se le llama, se le conoce. ¿En qué año se descubrió eso? Por la posición es que a ver dónde está. A ver si puedo compartir la pantalla. Aper 334 dice que Pacal, rey de Palenque. Así es, de Palenque. Ujú. Y el tema es que tiempo después de su descubrimiento es una lápida gigantesca, pesa 50 toneladas esa cosa. Uf.
Ahí también encuentran una máscara mortuoria de jade, hecha de puro jade. Todo eso hoy en día está en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Aquí en Palenque ya nada más quedaron réplicas. El detalle fue que tiempo después, por la posición en la que se ve que está el rey Pacal en la lápida, o sea, en la estela, como lo labraron, Ujú. se creyó que estaba como en posición flotando, como si, y más que nada porque le van a dibujar una ceiba, está dibujado con una ceiba, hacia abajo hay como una base, y abajo aparece, está dibujada una tarántula, que es la que significaba el mundo de las tinieblas y toda la cosmogonía maya, ¿no? Ujú. Pero la ceiba representa el árbol sagrado de los mayas y arriba está un quetzal, en fin. Pero como está Pacal, porque Pacal se ve que está así Como acostado, astronauta. Claro, pensaron que era un astronauta, claro. así es. Sí, que iba como una especie de nave espacial y todo el Que tema. nada Sí, espacial, yo Así me es. acuerdo de esa locura, sí. Una Sí. locura eso, una completa locura. Mi papá, que El en paz History Channel descanse. se desayunó con eso. No, hombre, mi papá en paz descanse, mi padre, pero mi padre, pobrecillo, era paz descanse mi papá, pero mi papá era muy crédulo de todas esas cosas. Todas las teorías locas, sí. Es que Bueno, son interesantes, es el tema. Son sí, entretenidas como para leerlas, pero sí, frente a la evidencia, no. claro. O sea, Pacal que iba a ser astronauta, o sea, no. Pues sí hay cosas impresionantes, pues, Es de que las hay de civilizaciones, todo. pero Imagínense el tema del arca de Noé, hay algunos, el en mismo el Monte History Ararat. Channel. Claro, no, aparte de eso, que se supone que era una especie de bodega donde estaban los códigos genéticos de cada especie. Y por eso cupieron todo en el arca. Ay, no. Eh, Imagínate, Sí, no, claro. bueno, eso ya son teorías demasiado Sí. alocadas. Pero bueno, hablando de Biblia y culturas mundiales, a mí me llama la atención y es algo que estoy dictando yo dicto religión a 2 cursos en octavo en mi colegio y les estoy hablando de las historias de del diluvio universal a través de distintas culturas y religiones, ¿no? Entonces, pues desde Babilonia, eh, pues el relato cristiano, eh, relatos como El el Islam del, también tiene, sí, como el de Enki, como el de claro. Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, que relatan diluvios, pero es que eso no se quedó por allá. A mí me Acá llama en la Chile igual. atención, aquí también, o sea, el mito de, bueno, el mito Chipcha, pues, de la inundación de la sabana de Bogotá, y no sé si en México haya también un parangón, creo que En en Chile el, sí. en Chile No hay un sí. parangón como tal, pero por ejemplo llama la atención que la fundación de Tenochtitlán, la ciudad de los aztecas, bueno, la que conoció Cortés, la Tenochtitlán, su dios de la guerra, o se puede decir su dios guía, que era Huitzilopochtli, Ujú. Huitzilopochtli a Tenoch, que era el caudillo de ellos, le indica que tiene que fundar la ciudad sobre un gran lago. Ahí fundó Tenochtitlán. En la visión que él ve, Mm. se la Mira, revela en un sueño, Huitzilopochtli le dice donde veas que hay un águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente. Y curiosamente, En estaba el, sobre un lago inmenso. en el Popol Vuh no hay alusión a una inundación, a un La diluvio. verdad, Yo si creo le que digo que sí. sí, miento. Y si le digo que no, Yo, miento, porque la verdad es que el Popol Vuh no lo he investigado tanto. yo estoy casi seguro que sí. Y por eso me llama la atención porque en muchas culturas indígenas de América está ese relato. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes por qué razón creen que este relato del diluvio universal o de la gran inundación se repite tanto, no solo allá en Medio Oriente, en la Mesopotamia, sino en culturas a través del mundo, incluso aquí en América?
Y siempre se asocia a un resurgimiento de la especie humana, porque Claro. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Y Acá se en habla de Chile, una arca y, o sea, es algo que llama mucho la atención, ¿no? sí, acá en Chile, mira, a propósito de los mapuches, la mitología mapuche tiene esta historia de dos serpientes gemelas, Tentembilú y Coicaibilú. Ujú. Una era, se supone, una mala y una buena. Son serpientes gigantes, serpientes primigenias. La cosa es que Caicaibilú, la serpiente mala, ambas vivían debajo, o sea, Caicaibilú vivía debajo del agua. Se despierta enojada y empieza como a moverse, a mover la cola, y esto empieza a hacer subir el agua para acabar con la especie humana. Y Tren Tren Bilú era la serpiente buena, protectora de la humanidad. Y lo que hace ella, empieza a decirle a las personas que suban a lo alto de las montañas. Y ella con su cuerpo empezó a rodear las montañas y les empezó a apretar, y eso hacía que subieran La tierra. las montañas. A medida que a medida que una hacía subir las aguas, la otra hacía subir las montañas. Las personas que alcanzaron a llegar arriba obviamente se salvaron, pero los que fueron quedando en el camino, dicen algunos que se transforman en piedras, por ejemplo, en peces y en criaturas marinas, por ejemplo, los sirénidos chilenos, que hay dentro de la cosmología entre mapuche y chilote, que empiezan a aparecer estas criaturas mitológicas. Pero también con estas personas que quedaron se empieza a repoblar la tierra, que es algo bien... tiene estas hay similitudes. Sí. 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 Alberto, Una de ¿por dos, qué crees? o son coincidencias, o la que nos queda, realmente sí hubo un diluvio universal, creerlo, Claro. como tal, y listo. Es probable que haya habido un diluvio universal. Ahora, otra teoría que yo diría es que, bueno, por la migración del ser humano a través del mundo, pues que comenzó en África, de pronto estas historias fueron viajando con estas personas que fueron conquistando los continentes y que pasaron por el estrecho de Bering, pero pues es que digamos, creo que esas migraciones fueron mucho antes que las primeras civilizaciones donde nacieron estas historias. Entonces, pues es algo bastante curioso que a mí me llamó la atención. El problema, mi amigo, es que tenemos que sería interesante. Estoy porque he estado tentado a crear un changarro, mi estimado Rodrigo. Es más, yo lo propongo a usted como obispo de mi changarro, fíjese. Pero no sé si quiera aceptar. El problema es que como la sola escritura no dice eso que está usted diciendo, amigo Rodrigo, pues ya tenemos broncas, hombre, porque la sola escritura no nos marca ese tema. Pero si los testigos de Jehová se basaban en la Biblia y en la pirámide de Giza para hacer sus predicciones y sus interpretaciones. Y el testigo de Jehová es todo un caso. Yo me infiltré 2 años en los testigos de Jehová y son todo un caso. No, eso es la locura. Vamos a darle la bienvenida a Dani Neri. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás? Saludos. Buenas, ¿cómo estamos? Bendiciones para todos. Bendiciones, Dani. ¿Cómo estás? Rodrigo, yo entré para hablar algo que no tiene que ver con ese tema, porque algo como que me inquieta, no sé, pero... Y no lo digo por testimonio, tú ves, porque hay gente que dice una cosa y lo dice como para hacer sentir bien al otro, para hacer sentir bien la religión donde está. Cuando yo era de una iglesia pentecostal, ¿me escucha? ¿Me entienden? Sí. Bueno, entonces, cuando yo estaba en esa iglesia, yo creía que era el Espíritu Santo que sentía, no sé, y se sentía algo bonito, que era raro, algo que no era normal, no era una cosa normal lo que yo sentía. Entonces, pero eso se sentía bien, no te digo que se siente mal. Yo, después que me convertí al catolicismo, porque vi que es la verdad, que es lo que está en la Biblia, entonces, luego que yo entiendo eso, yo no sentía nada. E incluso
cuando yo le preguntaba a la gente, a los otros, a las demás personas, y le predicaba, le decía, mira, aquí está la verdad, aquí está la verdad, aquí está la verdad. Ellos me decían, sí, sí, tú tienes razón, pero es que en esa iglesia nosotros no sentimos nada. Entonces, lo que yo te quiero decir, no lo digo para atacar la iglesia, ni lo digo para nada de eso, no es lo que quiero decir. Sí quiero decir algo muy importante y quiero que me dé la respuesta para yo saber, por ejemplo, qué posición tiene la iglesia en cuanto a eso. Yo nada más he sentido el Espíritu Santo cuando hablo de la Virgen María o cuando siento que lo que está en la Biblia de la Virgen María es verdad, o sea, lo que ustedes predican. Pero lo siento mucho más intenso que cuando estaba en las otras iglesias. Entonces, me gustaría saber si hay una posición de la iglesia en cuanto a eso. Pues a ver, el Espíritu Santo da sus dones a quien quiere y como quiere. O sea, de la Trinidad, perdónenme lo que voy a decir, es como el loquito de la fiesta. O sea, él hace y deshace. Pero, bueno, en cuanto a lo que dices de sentir el Espíritu Santo, créeme que yo cada vez que debato, y esto es una confesión pública, yo a veces no sé ni qué decir yo. Hasta a veces ya entro muerto del miedo. Pero empieza el debate y siento que el Espíritu Santo me va diciendo tran, o sea, de una forma que no puedo explicar y que no sentía, o sea, nunca había sentido. Y en los debates y en las enseñanzas y en las preguntas difíciles que me hacen, siento que el Espíritu fluye y me da las respuestas, cosas que normalmente yo jamás podría decir o podría definir o argumentar, él me las muestra. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, ayer estuve en un debate sobre la Eucaristía, los que los vieron, y llegó un momento en que el Espíritu Santo me reveló, me mostró, una vez que hayamos hablado de la cena que ellos celebran en los Testigos de Jehová, el 14 de Nisan, que ellos pasan un pan por toda la congregación y todos ven cómo pasa el pan y nadie se lo come. Sí, porque supuestamente solo 144,000 son dignos de comerse el pan. Únicamente los ungidos. Sí, y entonces pues ya eso ya se cumplieron los 144,000 hace años. Entonces, por ejemplo, él me reveló eso y yo le tiré la pregunta y pues eso lo mató. Pero más allá, en cuanto a los espíritus que se sienten en otras denominaciones, no en todas, porque en otras sí puede ser el Espíritu Santo, pero casualmente cuando yo me gradué de la especialización en Sagrada Escritura y Educación, yo hice una monografía, se puede decir, sí, una tesis que me tocó reducir a monografía, pero que se trata sobre el espíritu de la mentira o el espíritu del error. Resulta que yo me puse a investigar y a hacer rastreo de este espíritu que es mencionado en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, el espíritu del error. Y en el Antiguo Testamento también aparece. Resulta que cuando estaban los profetas de estos dioses paganos, y estaba, ¿cuál era el profeta? Jeremías. Elías, si no me equivoco, Elías. Elías, sí, señor. Elías, que se reía de ellos, y entonces todos ellos profetizaban un buen augurio, no creo que fue Jeremías, y el otro profetizaba destrucción. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Trataron de convencer al rey de que todo iba a estar bien, de que iban a ganar la guerra, y resulta que la perdieron y terminaron esclavizados, como había dicho Jeremías. Entonces, y ahí dice Dios que por su necedad y su rebeldía les iba a mandar un espíritu que los confundiera y les dijera lo que no es. Entonces, digamos que en ese seguimiento que hice a través de la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento, más o menos la teoría es esta. La persona puede conocer la verdad completa, pero si la rechaza, llega a ellos lo que se llama el espíritu del error, que les dice lo que ellos quieren oír,
para hacerlos sentir bien, pero los lleva por el camino de la perdición. Ok, bueno, si quieres algún día estos te puedo pasar el texto de mi monografía. Tomé varios textos, hice exégesis, bueno, de todo ha habido y por haber. Es una investigación muy, muy amplia y muy chévere. Entonces, puede ser que en algunas de esas denominaciones esté presente el espíritu del error, y el espíritu del error tiene manifestaciones, o sea, hace sentir bien a la persona, si la hace sentir que está en lo correcto, produce el comezón de oír, como dicen la Reina Valera, o sea, que le dice al oído a la persona lo que quiere escuchar. Entonces, puede ser. Le voy a dar una pequeña acotación. Decía, hay un libro muy bueno, Habla un exorcista. No miento, no es Habla un exorcista, es Suma Demoníaca, del padre José Antonio Portell. Yo tengo ese libro. Y en Suma Demoníaca, lo que menciona José Antonio Portell es decir, los espíritus malignos también pueden hacer el mal, digo el bien, pero ese bien no dura por mucho tiempo. No, exacto. Es cierto. O sea, pueden hacer milagros, pueden hacer incluso, sí. Yo le voy a platicar un fenómeno. Portentos. No, de hecho, pero antes de que nos platiques eso, por eso Jesús dice, sí, que muchos dirán aquel día, el día del juicio, ¿no? En tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios, bla, 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 bla. ¿Y cómo termina Jesucristo la frase? Dice, no los conozco, aparte jamás los conocí. Jamás los conocí, hacedores de maldad. O sea, que eso puede suceder. Entonces, no quiero decir que suceda en todo el protestantismo, pero hay movimientos que sí, que tienen ese espíritu del error de manera evidente. Por ahí llegó Hans. Hans, tu tocayo, pero Hans el protestante. Ahora que se bautizó mi abuela se bautizó pues el sábado de Gloria. Uh-huh. Y esto, cuando yo lo platico hay gente que no me lo cree. Cuando estaba el sacerdote haciendo el rito de purificación del agua, de la pila bautismal, más o menos a la altura del altar, arribita hay como un candelabro, chiquitito. Uh-huh. No me lo va a creer, hermano Rodrigo, pero ahí se posó una paloma. Apareció una paloma. Y me dirán, bueno, pero es que en las iglesias pues, viven palomas, ¿sí? Uh-huh. Pero viven afuera, en las galeras, que están afuerita. Ahí adentro de la iglesia no hay ninguna paloma viviendo. Y más que nada por el horario. Ya eran como las 9 de la noche, por ahí así más o menos. Y me van a decir, bueno, pero ¿cómo juzgas tú que esto es un milagro? Por una razón muy sencilla. Se sucede justo en el instante después de que el sacerdote termina de sumergir el cirio pascual, cuando estaban entonando el Padre Nuestro. No miento. Fue después de la oración a los santos. Un poquito tiempo después, justo en ese momento, y la paloma, además de todo, de que se paró exactamente en el candelabro, se veía como la paloma miraba hacia abajo. ¿Fui el único que lo vio? No, todos se quedaron viendo eso. Qué impresionante. De hecho, bueno, yo hablando de ese tipo de milagros, yo viví uno con Fray Nelson Medina. Hace muchos años, antes de que yo me volviera protestante, yo pertenecía a un grupo de oración de Fray Nelson que se llamaba Primera Generación. Y nos reuníamos los viernes casualmente a orar. Y en una de esas reuniones, pues había un altar y estaba todo apagado, estábamos con las luces apagadas orando. Y Fray comienza a hablar y que ven Espíritu Santo, a invocar el Espíritu Santo. Todos estábamos así cuando de pronto sentimos una ráfaga de viento impresionante. Todas las ventanas de ese apartamento estaban cerradas porque era en Bogotá y allá hace un frío salvaje. Entonces estaba todo cerrado y sentimos una ráfaga sobre nuestras cabezas, pero esa ráfaga iba hacia donde estaba el altarcito, pues. Y cuando vemos,
la vela, o sea, con la ráfaga se prendió la vela así como una llamarada y quedó encendida, todos quedamos. O sea, son cosas que uno dice, no, eso es poder de Dios, o sea, son manifestaciones milagrosas. Bienvenido, Hans, ¿cómo estás, Hans? Mi amigo Rodrigo, muy buenas noches, bendecido, gracias a Dios, aquí estudiando y preparándome para algunas cositas, pero ahí está, dije voy a entrar como a ver cómo está la situación el día de hoy, a ver si puedo aportar algo, y pues nuestro amigo Dani pues tenía unas dudas y pues con todo gusto aquí estamos para poder apoyar y responder la duda que pudiera tener, ¿verdad? Adelante, da tu versión, tu teoría. Permiso. Antes de que ustedes aclaren la duda, o sea, antes de que me aclaren la duda, yo quiero explicarle algo, o quiero que alguien me explique algo. Por ejemplo, tú me dijiste que tuviste un testimonio, un testimonio, algo que te pasó a ti, Rodrigo. Sí. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha danzado en alguna otra iglesia, en alguna otra secta de esa? ¿Saben lo que es danzar cuando supuestamente el Espíritu Santo se entra y danzan? Sí, claro. Porque a mí me ha pasado eso. Tú pierdes el control de tu cuerpo completamente. O sea, yo sé que algo... Pero. O sea, una danza que la danza litúrgica, que es muy bonita. No. Pero esa que uno empieza así como muñeco de TikTok, como una vaina. No, yo te voy a explicar, Rodrigo. Déjame explicarte, por ejemplo, una vez yo le pedí a Dios que entrara dentro de mí. Le dije, Señor, quiero que entre dentro de mí. Entonces, después yo no supe nada de mí. Yo nada más me vi corriendo en la iglesia. Cuando yo vine a abrir los ojos, estaba corriendo. O sea, que es algo real. Por eso te estoy diciendo. Yo no niego el catolicismo. Yo estoy seguro 100% que la iglesia católica está en la verdad. ¿Sabe por qué? Porque está en la Biblia y yo lo he leído y sé que está en contrario en todo lo que dice la Biblia, las otras iglesias, ¿me entiendes? Pero no puedo negar lo que yo viví. Yo no soy mentiroso, ¿me entiendes? Eso yo lo viví. Por eso, incluso una vez, viendo un video del padre Luis Toro, el padre Luis Toro explica que en cualquier iglesia que tú estés, se siente algo, se siente Dios tú lo sientes donde quiera, porque eso es mi entender. Por eso quiero que me saquen de la duda. Oye, lo que no sé cuál es la posición de la iglesia. Ahora escuchen. Por ejemplo, recuerden que al morir, el espíritu que está dentro de nosotros va a Dios. Tenemos alguna parte de Dios. Para mí, ese es mi pensamiento. Para mí el Espíritu Santo se comunica con ese espíritu que nosotros tenemos, como dice que lucha entre la carne y el espíritu, hay una lucha constante. Para mí el Espíritu Santo se comunica con ese espíritu que tenemos nosotros y nos transmite cosas, ideas. No tiene que ser cristiano, no tiene que ser esto. El espíritu va comunicándose con uno, el Espíritu Santo para traerte a la verdad, para lo que sea, un ejemplo. Porque, por ejemplo, cuando yo hice todo eso, yo no sabía que la Iglesia Católica era la verdadera iglesia, yo no sabía eso. ¿Entiendes? Ahora bien, lo que quiero, eso mismo que yo sentía allá, lo sentí siendo católico. ¿Cómo lo sentí siendo católico? Cuando justamente en 2 ocasiones lo he sentido, cuando he hablado de la Virgen María y cuando he leído algo de la Virgen María que está en la Biblia. Por eso lo pregunto, para que si la iglesia tiene alguna posición, que me lo digan. ¿Por qué? Porque en el país donde yo vivo, se usa mucho atacar a la iglesia católica. Aquí casi todo el mundo, hay más iglesias, mucho más iglesias que la católica. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que van a ser más los perdidos que los salvados, eso yo lo sé. Yo no tengo problema con decir que la iglesia católica está en la verdad, esa no es mi intención. Ahora bien, lo que yo sí quiero saber, ¿por qué solamente, o sea, cuando reconozco a la Madre de nuestro Señor, ahí es que se siente el Espíritu Santo? Si ese es el Espíritu Santo, ahora si estoy en un error, pues sáquenme, por lo menos intrúyanme. No, porque no tienes ningún error en eso sobre la Virgen María, porque precisamente ella fue, digamos, sobre ella fue cubierta por el Espíritu Santo para engendrar a Jesús. Y estuvo tan llena del Espíritu Santo que cuando entró en la casa de su prima con el saludo, hola, llegó María, hola, y con ese hola, el niño, o sea, el hijo de Isabel que está en su vientre, saltó en su vientre y automáticamente Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y ahí es cuando ella llena el Espíritu Santo y dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿No? Entonces, o sea, no es descabellado que cuando uno hable de María se sienta el Espíritu Santo, no es descabellado. Pero
Fíjate que, bueno, como te dije, el Espíritu Santo da como quiere y a quien quiere, pero digamos que los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo siempre tienen un propósito. Ahora, tiene que uno preguntarse, ¿esta manifestación que yo he recibido tiene un propósito, sí o no? Por ejemplo, hablar en lenguas tiene un propósito de alabar, es una conexión de corazón a corazón con Dios. La interpretación de lenguas es la traducción de esa conexión, ese fluir que hay entre Dios y la persona. Las sanidades, por ejemplo, las que llamamos sanaciones en la Iglesia Católica, en el protestantismo llaman sanidades, pues el de sanar enfermos tiene un propósito. Pero manifestaciones como el que les digo que es así como relojito o Sí, así. como lo que hacía Gigi Ávila. Sí, eso, o que salen corriendo, o sea, respetable pues que a ti te haya sucedido. Uno dice, bueno, ¿y cuál es el propósito de que el Espíritu Santo lo ponga a uno a correr o que lo ponga así a convulsionar? O sea, yo me preguntaría, y no es que yo esté diciendo eso es así, palabra de Dios, como yo digo, sí, pero es una reflexión que yo hago, porque en los dones que yo veo en la Biblia, incluso en los milagros que yo he presenciado, todos tienen un propósito. De hecho, cuando yo fui evangélico, yo presencié un don muy especial que fue la multiplicación de la comida. Bueno, eso después se los voy a contar, pero entonces todo tiene un propósito. El Espíritu Santo, como te digo, da como quiere y a quien quiere. O sea, no es que un límite, aquí solo la Iglesia Católica, no. También se manifiesta en los cultos protestantes, pero cuando se manifiesta tiene un propósito, siempre, siempre. Todos los dones tienen un propósito. Entonces, si ponte a pensar, si el salir corriendo tiene un propósito para mi vida o ese tipo de cosas, pues yo digo, bueno, puede ser el Espíritu Santo, pero si no, pues puede ser una Yo aquí, cuestión de en ese sugestión sentido, o Kundalini. Bueno, ¿qué? Pues en dime, ese perdón. sentido, hermano Rodrigo, yo lo que les puedo compartir es lo siguiente. Creo que el Espíritu Santo, como usted bien dice, obra de distintas maneras y de Sí, distintas formas. sí. Es decir, qué nos impide a nosotros, por ejemplo, suponer que en un quirófano, en una operación a corazón abierto, no pueda orar el Espíritu Santo mediante el médico, perfeccionando su técnica, por ejemplo, con el bisturí, perfeccionando su concentración, perfeccionando sus movimientos, lo puede hacer. O sea, ¿cuál es el problema que yo veo con las iglesias, especialmente las... Me van a decir o me pueden cuestionar, es que tú te estás hablando del neopentecostalismo. No, el pentecostalismo en general es así. Ok. El pentecostalismo en general apela no al milagro, porque yo sí creo que existen los milagros. El problema es que el pentecostal quiere, a fuerzas, exige un milagro escandaloso, que no es lo mismo que El milagro. efectismo. Sí. Sí, el show. Y se Sí. acabó. Cuando realmente tan no creen en los milagros, que cuando uno como católico les presenta la Santa Eucaristía, que es un milagro como tal del Espíritu Santo de Jesús, la Eucaristía es el milagro más genuino y más puro que puede haber. Más maravilloso. Porque se requiere un acto de fe genuino del alma, de una conexión verdaderamente espiritual, para creer que en ese pedazo de pan y en esa copa de vino exista el milagro de la transustanciación. A mí me pasaba mucho eso, contestando un poco al hermano que es la pregunta, a mí me pasó un poco eso cuando por primera vez leí el 6 de San Juan, la parte correspondiente del milagro eucarístico, de yo soy el pan de vida, a mí algo muy extraño que me pasó es que yo sentí unas ganas como de llorar, pero muy extrañas, de la nada me surgió a mí eso. A mí me surgió eso ahora en Semana Santa cuando estuve frente al Santísimo, una vergüenza que a mí me daba dar al Santísimo, unas ganas extrañas de llorar. Precisamente en el pregón pascual, yo me fijé que cuando estaban entonando
el Padre Nuestro, me inventaron unas ganas de llorar como de alegría, y pensé que era yo el único que le estaba pasando ahorita lo mismo. No, me fijo a una señora que estaba al lado mío y le pasaba lo mismo. A una niñita que estaba frente a mí también lo mismo. Entonces, pienso que el Espíritu Santo obra de distintas maneras, pero sí también pienso, usted lo que quiere es ver el milagro escandaloso. No necesariamente, los milagros se pueden presentar de 1001 maneras. Yo recuerdo a un pastor evangélico, evangélico no, evangelicalista, que es muy distinto, evangelicalista, porque hasta eso se han arrogado últimamente. Bueno, y recuerdo un pastor pentecostal que a mi hermana le dijo que no tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hablaba en lenguas. Y dices, oye, o sea, que solo si hablas lenguas puedes presumir que está el Espíritu Santo en ti, me parece que es incorrecto. Esa es una doctrina muy pentecostal. Demasiado. Que solo los que hablan lenguas tienen el Espíritu Santo. Quiere decir que entonces, por ejemplo, la monja, aquí donde yo vivo cerquita, hay un convento de monjas, es un convento franciscano. Ellas, por ejemplo, tienen un dispensario médico. Ahí van diversas familias. La consulta no es gratuita, cobran 25 pesos. 25 pesos es menos de $1 mexicano. Pero sí, por ejemplo, las medicinas son gratis. O sea, quiere decir que entonces ahí no está obrando el Espíritu Santo mediante la caridad. Por ejemplo, cuando tú te conmueve la desgracia de tu hermano, del otro, y haces lo posible por ayudarlo de una manera completamente desinteresada, sin esperar algo a cambio, porque su pena te duele, porque su miseria te conmueve, porque te angustia su dolor. Ahí no obra el Espíritu Santo. O sea, cuando, por ejemplo, te afecta la injusticia que le sucede al indefenso, ahí no obra el Espíritu Santo. Esas son también obras del Espíritu Santo y demuestra que está la presencia del Espíritu Santo en ti. Porque puedes hablar miles de lenguas y no necesariamente puede ser un espíritu benigno el que esté adentro de ti. Cuidado con eso. O ya se olvidaron de San Pablo y los judíos exorcistas. Ellos también afirmaban exorcizar, y ¿qué les contestó el demonio? Conozco a Jesús de Nazaret, conozco a San Pablo, pero no los conozco a ustedes. ¿Quiénes son? Y tenga la tunda, sí. Exactamente. No todo consiste en esto de estar expulsando demonios, y aquí sí hay poder de Dios. Sí, como que entre más escándalo hagan y más griten, creen que hay más Espíritu Santo. Sí, eso yo no, al menos particularmente no comparto esta visión. Es decir, apelan al milagro escandaloso, al milagro estrambótico, cuando Dios puede hacer los milagros que desee, los que uno no imagina, los que para uno puedan ser muy insignificantes. Todos los puede realizar, sí, sin ninguna duda. Perdón que te interrumpa, pero ya, es que tú estás distorsionando por lo que yo estoy tratando de que me expliquen. ¿Por qué? Porque yo no te estoy hablando de escándalo, yo no te estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de una experiencia personal. ¿Por qué te lo pregunto? Porque en mi país, vuelvo y te digo, yo soy de República Dominicana, y se usa que muchas veces pasa lo que dice Rodrigo, que te atacan y te dicen, no, porque tú no sientes, aquí está el Espíritu Santo, en tu iglesia está muerta. Y yo no le hago caso a eso, eso no es problema. Yo estoy hablando de mi experiencia personal para ver si yo puedo, por ejemplo, cuando me preguntan sobre eso, porque es que aquí se usa eso. Aquí al católico lo atacan, le preguntan, le dicen de todo, mire, tú estás en el diablo, eso es la iglesia del diablo, es un demonio. Mira, y yo no hago caso, porque yo sé en lo que estoy. Esa es una doctrina que se llama el restauracionismo, y es simple. El restauracionismo, como son los testigos de Jehová o los mormones, se les olvida una cosa. Si el Espíritu Santo hubiese abandonado a la Iglesia Católica, pues entonces quiere decir que la promesa que Jesús les hace, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, y la promesa que le hace a San Pedro, y ni las puertas del Hades podrán contra ella. Ajá. Quiere decir que entonces esas promesas de Jesús pues son vacías. Sí.
Por lo que entendí, eso es algo personal. Ya Rodrigo me está explicando, por lo que entendí, eso ya es algo personal. Eso no, la Iglesia Católica no tiene una posición sobre eso. Mira, este es el Espíritu Santo, esto no puede ser. No, eso es algo personal. ¿Eso es lo que me quieren explicar o no? No es eso. Sí, es algo personal, pero es algo que uno debe discernir. Bueno, no sé. Por eso que es la pregunta, que si la Iglesia Católica tiene una posición sobre eso, es lo que yo quiero saber. Lo que te doy yo, mi consejo, antes de que Hans hable, es discierne cuál es el propósito de esa experiencia que recibiste. Si no tiene ningún propósito, pues creo que no es de Dios. Si tiene algún propósito específico en tu vida o en la vida de alguien, entonces sí, podemos catalogarlo con confianza de que es obra del Espíritu Santo. Pero si es, por ejemplo, saltar como crispeta en una olla caliente. No, porque pasaban otra cosa también, Rodrigo. Me mandaba, por ejemplo, yo oí una voz que me mandaba a decirle cosas a personas. Mira, dile esto. Te digo, no te estoy siendo sincero. Cuando eso sí, claro, eso sí. Me mandaba a decirle, por ejemplo, dile esto a fulano, dile esto. Por ejemplo, siendo católico, Dios me habló y me dijo, mira, tu mamá, vete para que te reúna con ella, porque ya se le iba a llevar un ejemplo. Y pude ir ese día y comunicarme con mi mamá, verla, y al otro día ya saben lo que pasó. No hay que hablar mucho de eso, porque eso ya es para buscar rejuego. Hay gente que quiere como creerse la gran cosa. No es eso que yo ando buscando. Eso sino que me den lo que la iglesia cree sobre eso. Es simplemente eso. No hay que dar mucha vuelta. Sí, bueno, no, por ejemplo, hay dones que no están en la Biblia y que se han manifestado en santos, como el Padre Pío, el don de la bilocación, por ejemplo. Claro. Sí, entonces, eso yo, como dice Rodrigo, requiere discernimiento. Creo que eso, porque sí, puede suceder, por ejemplo, lo que dice Dani, y tengo una experiencia muy cercana, más de una vez que tiene este tipo de sentir, de decir, no sé, pues, de llamar a una persona para ver, porque claro, siente algo dentro, y precisamente esta persona necesitaba ese llamado, por ejemplo, esas palabras, por ejemplo, de preguntarle. Sí, yo por lo menos en mi experiencia yo puedo decir que sí sucede, pero como todo requiere discernimiento, porque ¿a qué te lleva eso? ¿Hacia dónde te dirige? Por eso es importante el tema del acompañamiento, por ejemplo, que alguien con formación te vaya acompañando en ese proceso de tratar de discernir qué es lo que quiere para ti Dios, qué es lo que te está hablando, o sea, en esa situación. Sí, de hecho, perdóname, antes de que hable nuestro hermano Hans Aquaman, sí. Que no le hemos dejado hablar, perdón que te diga Aquaman, pero es que eres igualito. Antes de hablar de eso, en el mismo mundo protestante se habla de que hay iglesias que tienen no el Espíritu Santo, sino el espíritu de Kundalini, que es un espíritu hindú y que tienen manifestaciones muy similares a las que hay en algunas iglesias, y precisamente son manifestaciones escandalosas, son cosas extrañas que como que no dan mucha confianza, ¿no? Ahora, es importante que si algo, otra forma de identificar es que algo es de Dios, es algo, si ese algo te trae paz, ¿okay? Si eso te trae paz, es de Dios. Así es. Es como con las apariciones marianas, hermano Rodrigo. Ajá. ¿Cómo saber que son genuinas? Es cuando están vinculadas a o que persiguen un fin en concreto, ¿no? Un fin genuino. Claro. De hecho, las apariciones marianas que se aprueban son aquellas que están apegadas a la Biblia y que todas conducen a Jesús. ¿A la evangelización? A la evangelización y a la oración. Pero hay apariciones que dicen, ay, me voy a aparecer en televisión y el mundo va a sangrar y que no sé qué, y que el anticristo viene pasado mañana. Ya, por último, ya para que hable el hermano Han, tú sabes que yo mismo pensando así, pensando tantas cosas, dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Yo viendo un video vi que tú sabes que cuando en la boda de Canaán,
cuando María habló para que se efectuara el milagro, intercedió para que se efectuara el milagro, dice ahí mismo que por eso creyeron los discípulos de Jesús, empezaron a creer en él. Yo pensando en eso, y cuidado si es eso, no sé, pero ya, solamente dije eso para ver si me podían sacar alguna confusión o de algo que yo... Claro. Mira, no sé. todo lo que es de María y es aceptado por la iglesia es todo aquello que conduce a Cristo, ¿no? Y que se apega a la revelación pública, que es la que se reconoce en la iglesia como tal, que es la Biblia. Lo que no se apegue a eso, por ejemplo, la aparición de María, que conduce solo a María, ya usted sospeche, porque las apariciones de María lo que hacen es conducir a Jesús, apuntar hacia Jesús, ¿ya? Por eso se pone en telejuicio el tema de Garabandal. Ajá, de hecho.